Bienvenidos a un nuevo episodio de Plan Antártica. Él es Cristian, yo soy Morín. Para continuar buceando por Chile, hoy los traemos a uno de nuestros lugares favoritos para bucear. Que además es parte importante de nuestra historia. Bienvenidos a Pichicuy. Llegar a Pichicuy desde Santiago es bien fácil. Tienen que manejar derecho por la ruta 5 hacia el norte y parar a comprar unos ricos pastelitos de la Ligua. Cuando vean la señal de entrada a Pichicuy, llegaron. Son un poquito más de 2 horas de viaje. Si son de los buzos que les gusta ir a Pichidangui o bucear en los muelles, miren lo cerca que les queda Pichicuy. No son más de 20 minutos. Consideren visitarlo en la próxima oportunidad. Acá estamos en Buceo Pichicuy. Esta idea nace de crear este centro por allá por el año 2016. Tratamos de que sea un centro distinto a los demás. Tenemos un solo zarpe, ¿ya?, en el día. Nos hace que seamos más relajados, ¿cierto? Pueden llegar, si el cliente viene un poquito más tarde, lo esperamos. No nos interesa tener 2 zarpes y que estemos apurando al cliente, ¿ya? Nosotros incluimos a la caleta. ¿Ya? No, a pesar de que tenemos bote propio, no lo hemos usado nunca porque nosotros usamos los botes de la caleta. Entonces lo hacemos partícipe de esta actividad que es nuestra pasión, ¿ya? Y así todos ganamos y tenemos una muy excelente relación con ellos, nos llevamos muy bien, somos parte ya de la caleta. O sea, el Buceo Pichicuy es parte del sindicato de pescadores, de hecho tenemos llave de la caleta. Y la idea nuestra es que el cliente o el amigo buzo que venga a eso, a compartir nuestra pasión. Más que, bueno, igual nos ganamos sus lucas, pero más que nada es la pasión de compartir que a nosotros nos gusta, ¿ya? Ya que nosotros afortunadamente no vivimos del buceo, ¿ya? Vivimos para bucear. Bueno, cuando quieran venir a visitarnos, por favor, sean bienvenidos, con todo gusto, tal como los amigos aquí, ¿cierto? Cristian y Morín, que han estado muchos años con nosotros, así que están invitados a venir a Buceo Pichicuy. ¿Cómo está? Hola, Don Peter, pescador y capitán indiscutible de los zarpes en Buceo Pichicuy. Siempre nos tiene tecito con canela en el bote para recuperarnos del frío. En esta ocasión no pudo acompañarnos. Hola, ¿cómo está tanto tiempo? ¿Nos va a tener tecito? No, estoy no sé. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste, no? El agua está turbia. Está planchado, pero el agua está turbia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente. Mi nombre es Daniel. Yo voy a estar acompañándolo en el buceo junto con Sebastián, que está ahí bajando el bote. Sebastián va a ir guiando, ¿ya? Yo voy a ir cerrando. Vamos a ir en el primer buceo al Jardín del Gato. El Jardín del Gato es un punto que está relativamente cerca, unos 7 minutos de navegación. ¿Ya? Tiene una profundidad máxima de 20-22 metros, ¿ya? Y es el punto más fotogénico porque es donde están toda la corgona y toda la esponja. Es el lugar donde más los fotógrafos les gusta ir. Va a ir el Seba con Plan Antártica y compañía adelante, sacando sus fotitos, ¿no es cierto? Van a ir a su ritmo y nosotros vamos los 3 juntos, ¿ya? Importante que puede ser que los primeros metros, a lo mejor los primeros 10 metros, 12 metros esté un poco turbio, que está entrando el aguaje y está en la parte superficial. Entonces, pero normalmente debiera a los 15 metros o algo por ahí debiera claro. Es una vez que probablemente la primera parte de la baja no va a mover mucho, pero debiera abrirse a los entre 12 y 15 metros.
Pichicuy es una bahía que es bastante abierta, por lo tanto es bien expuesta a las corrientes. Los buceos son más bien en mar abierto, entonces eso hace que tenga la particularidad de que está muy expuesto a la corriente de Humboldt, que pega más o menos directo. Eso hace que las condiciones de Pichicuy sean exigentes para el buceo. Normalmente hay mar de fondo, hay un poco de corriente, pero también eso genera que haya mucho nutriente debido al fenómeno de las urgencias, que es un fenómeno que se produce cuando el viento sopla y desplaza el agua superficial. Esa agua se reemplaza por aguas profundas que vienen por la corriente de Humboldt, que son aguas frías y ricas en nutrientes. Entonces, ese fenómeno que comienza a darse de aquí hacia el norte y se da mucho más fuerte en el norte de Chile y el sur de Perú y en otros lugares, hace que existan nutrientes, como decía, que al final son alimentos para la vida. Y esa vida acá en Pichicuy se expresa en que tenemos muchas gorgonias desde poca profundidad, grandes esponjas también y grandes cardúmenes de peces de roca como los vilagay, rollizos y cardúmenes de castañeta o jurel de Juan Fernández, que también llega en verano. Y también ese fenómeno de la vida que tenemos en Pichicuy se relaciona con los colores, que hay muchos colores, tanto en la gorgonia como en las esponjas, que hacen que los fotógrafos les gusten ir a bucear con nosotros, porque además de tener condiciones que son un poquito más exigentes para el entrenamiento de la fotografía, también tienen muchos lugares que son muy fotogénicos, como el Jardín del Gato, como California, que son los lugares donde los fotógrafos normalmente van y sacan más fotografías. Luego de 2 buceos, llegó la hora de comer. ¿A dónde los teníamos que traer? Donde las marmolitas, nuestro lugar favorito para comer un rico ceviche o una rica empanadita después de bucear. No hay mejor forma de reponer energía. Yo quiero ceviche, pero a lo Cristian. Ya, Pulpo. un reinita, Pulpo. Gracias, chiquillos, por venir a visitarnos. Estamos muy contentas que Plan Antártica esté en nuestro local y obviamente son unos muy buenos amigos de la casa, ya hace mucho tiempo nos conocen. Así que los invitamos a ustedes también a que vengan a vivir la experiencia de un rico ceviche y una empanada marmola. Ya buceamos, ya compartimos con nuestros amigos de Pichicuy, ya comimos también. Eso fue lo mejor. No, y ahora nos vamos a quedar acá dando unas vueltas visitando el humedal de Pichicuy. ¿Cómo se dice? Mármola, marmola, mármola, marmola, marmolá, marmola o mármola, nunca he sabido.